Hola de nuevo, saludos de parte de Soldados de Jesucristo. Este es el podcast Hombre Renovado y en esta hora les saluda Daniel Puerto y estoy con mis amigos de siempre, Rudy y Josué, y tenemos a John Edgar Sandoval, un invitado especial, ya ha estado con nosotros antes. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Rudy, ¿cómo estás, hermano? Hola Daniel, Josué, John Edgar, ¿cómo han estado? Qué bueno poder conversar nuevamente con ustedes, qué bueno verte nuevamente, John Edgar, poder escucharte y conversar Igual, acerca de este tema tan importante y que todos los días luchamos con él. así es. ¿Qué tal, Gracias. hermanos? ¿Cómo están? Bueno, como bien dijo Daniel, mi nombre es Josué Pineda y es un gusto estar juntos un día más, una semana más, para comenzar de nuevo y seguir en nuestra plática de cómo aprender a vencer, a luchar con el cuchillo entre los dientes contra este pecado llamado orgullo. Que el Señor nos permita realmente tener esta conversación que podamos aprovechar esta conversación. John Edgar, ¿cómo has estado, mi hermano? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo están las cosas en tu familia? Bueno, bien, hermanos, otra vez gracias por la invitación, muy feliz. Mi familia bien, gracias a Dios, saludables. Dios nos ha guardado de todo esto que afecta a nuestro mundo, como sabemos. En cuanto a la iglesia, pues hemos tenido algunas reuniones, pero ha sido bastante intermitente debido a varios asuntos de salud y asuntos legales y logísticos. Y bueno, eso complejiza la cosa, pero en términos generales, perseverando en el Señor y meditando bastante en lo que el Señor quiere de nosotros para esta coyuntura, que confiamos en su gracia y en su providencia podamos salir fortalecidos y con la lección aprendida. Así es, John Edgar, qué bueno saludarte de nuevo. Y nosotros no hemos escuchado tu testimonio de salvación. ¿Cómo Dios te trajo a él, John Edgar? Bueno, en mi caso personal, mis padres no eran cristianos y ellos se divorciaron cuando yo tenía 6 años y en ese proceso empecé a tener contacto con la Biblia. Mi mamá encontró refugio leyendo la Biblia, siendo pues católica romana, pero posteriormente supe que eran unos misioneros extranjeros quienes le estaban proporcionando estudio bíblico y también una tía hermana de mi mamá nos leían la Biblia a mis hermanas mayores y a mí, y esa semilla quedó sembrada. La literatura cayó en mis manos y eso despertó en mí un interés. Con el paso del tiempo, pues tuvimos que viajar, movernos de ciudad en ciudad, cuando eso en Colombia antes de 1991, el cristianismo no católico romano era casi que prohibido. Solo se oficializó la libertad después de la Constitución Nacional de 1991. Así que era como la estigmatización, o sea, era algo realmente, ser cristiano era bastante de convicción. No digo que hoy no lo sea, pero era mucho más restringido que ahora. El Señor me permitió llegar como a esos cuestionamientos existenciales, digamos. Y más o menos lo que es la adolescencia, 15 años, yo recuerdo que comencé a continuar de manera más intencional mi búsqueda religiosa, leyendo la Biblia. Siempre leía la Biblia, no todos los días, para ser exacto, pero sí dentro de mis lecturas de estudio y mi interés, siempre estuvo la Biblia, la cual me llevó a sin ser consciente, ahora sí lo soy, que yo trataba de filtrar las cosas con la Biblia. Me parecían historias muy atractivas, interesantes, pero por supuesto el Evangelio, la historia de Jesucristo, ya más claramente siempre me llamó la atención. Luego un tío, eh, era un misionero de una organización protestante, tuve contacto con él y así me fue como enfocando más.
Luego fui a un grupo de jóvenes donde había bastante compañerismo y se estimuló en mí más y más ese hambre por la palabra de Dios. Tendría alrededor de unos 17 años cuando tuve acceso a un seminario teológico de aquí de la ciudad. Era el único en ese entonces y el resto es historia. Básicamente fue más como literatura sembrada, un interés despertado y encontrarme con las personas precisas en el momento preciso. Dios usó eso para guardarme de muchas cosas que ustedes podrán imaginar para un hijo de un hogar divorciado, ¿no? Podemos decir entonces que el mismo dolor de tu mami la llevó a esa dependencia de la palabra de Dios Ujú. y ahí siguió todo para ti y para los tuyos. Sí, en esencia sí, eh, realmente lo que vivimos fue pues complejo, pero el consuelo que encontrábamos en la palabra de Dios fue algo bastante confortante, porque eran viajes, era inestabilidad en todo aspecto, y como repito, no habían así iglesias muy fuertes en el tema del discipulado, pues yo no pude desarrollar mi vida cristiana, digamos. Ya más grande, sí, todo lo que viene el discipulado y esto, y darme cuenta de la gran necesidad de conocer al Señor. De otro modo, yo repetiría el ciclo de mis padres, a no ser que el Señor me rescatara por su gracia. Una pregunta, quizá fuera del tema que vamos a discutir a Ujú. continuación, pero qué le aconsejarías tú, John Edgar, a un joven que está viendo a sus papás con dificultades en su matrimonio, incluso ahí al punto del divorcio o ya divorciados? Qué le aconsejarías ahora como pastor y ahora como habiendo pasado por esa situación tan dolorosa? Bueno, esa es una excelente oportunidad para decir que eh, los papás piensan, y ahora que soy padre, pensamos que los hijos no perciben lo que está ocurriendo en el seno del hogar. Desde luego, no saben los detalles, pero sí ven los síntomas, ¿no? Entonces, esto es importante. Nosotros como hijos vemos afuera, mi papá está enojado, no se la llevan bien, nosotros somos los culpables o nos hacen sentir así de lo que ellos están viviendo, etcétera, etcétera. Pero hay un problema más profundo. Eso es lo primero que yo quiero decirles. Es un problema más profundo y es que en una situación igual, nosotros no vamos a actuar mejor que ellos. Cuando somos hijos, mi papá es terrible, mi mamá, wow, pero no es cierto. Lamentablemente, cuando crecemos, tenemos la tendencia a replicar normalmente las cosas malas, a menos que el Señor lo rescate. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo segundo es que muchas veces el Evangelio puede salvar el hogar de los padres, absolutamente nada más. No siempre se restaura el hogar, como en el caso de mis papás, pero en muchos casos yo lo he visto como pastor y como cristiano a lo largo de los años. Y en tercer lugar, en caso de no ver la restauración del hogar de sus padres, algo que usted puede soñar es que Dios le permita a usted el privilegio de tener un hogar, como el Señor me lo ha permitido a mí, con mi esposa y con mis hijos. Y eso ha sido algo tan desafiante al darme cuenta en mi trabajo pastoral actual, que lamentablemente uno de los grandes flagelos de nuestra sociedad hispana es precisamente este asunto de la crisis en el hogar. Yo creo que un regalo maravilloso de la palabra de Dios es ver cómo a lo largo y ancho de la Biblia la familia cumple un papel central. Y esto sería pues mi comentario al respecto, hermano. Muchas gracias, John Edgar. Excelente. Entremos al tema. Hemos estado discutiendo durante muchas semanas ya en Hombre Renovado acerca del orgullo.
Y la última vez que estuviste con nosotros, John Edgar, estuvimos hablando cómo la humildad de Cristo eh, hace morir nuestro orgullo, quita nuestro orgullo, nos ayuda a vencer nuestro orgullo. Pero hoy estaremos hablando no tanto de manera personal, sino de manera colectiva, como iglesia. Dios nos ha llamado a ser parte de un cuerpo. Cuando Dios nos salva, Él nos integra a una familia, Así es. donde todos nosotros somos hermanos y hermanas unos de otros. Y obviamente el orgullo daña la vida de la iglesia local. Y queremos empezar hablando acerca de cómo el orgullo afecta nuestra relación con Dios. Como iglesia, John Edgar, cómo el orgullo impacta nuestra relación vertical con Dios. Bueno, es cierto, el orgullo podemos decir que es el cáncer del alma. Comienza poco a carcomer, y no lo notamos hasta que ya estamos muchas veces bastante afectados, ¿no? Específicamente en el caso de la iglesia, lo que podemos ver en textos de la palabra de Dios, por ejemplo en Hechos 2, que es el texto que yo uso, es que el contexto era que los judíos, como pueblo de Dios, estaban tan acostumbrados a los beneficios de Dios que comenzaron a demandarlos, a suponer el merecimiento. Y eso es la naturaleza humana de lo que en la Biblia se llama la salvación por obras o la autojustificación. De manera que cuando nosotros estamos en este sentido presos del orgullo, nuestra relación con Dios se va a ver afectada como ocurrió en el jardín de Edén, ya no individualmente, sino colectivamente. Podemos decir incluso que es una contradicción de términos, iglesia orgullosa. ¿Ah? Porque precisamente el mismo Pedro, ¿de qué tenía que jactarse? Si venía unos días atrás, ahí está en la fiesta de Pentecostés, de ahí para atrás, 40, 50 días atrás, estaba negando al Señor. O sea, si algo podía jactarse Pedro, era de la gracia de Dios para con él. Y lo mismo los demás judíos que no eran distintos a él. Así que en ese orden de ideas, creo que es negar el Evangelio. Sí, esto lo vemos también cuando tan popularizado, en estos conceptos tan popularizados que hay acerca de lo que dice John Edgar, de cómo merecemos como iglesia todas las bendiciones porque somos hijos de un rey. Y con eso es una negación también de la realidad del dolor, de la realidad del sufrimiento, de la realidad de la muerte, queriendo también haciendo olvidar que somos nada más que peregrinos en esta tierra, camino a una promesa celestial, una promesa duradera. Y entonces nos llega como iglesia a creer que debemos, que merecemos tener ese gran templo, que merecemos tener a 20,000 personas adentro del auditorio y que nadie debe estar enfermo en la iglesia. Y es triste. Eso realmente es triste cuando lo vemos como con los tan populares puritanos que tanto escribieron sobre el sufrimiento, tan fieles fueron y escribieron de carne propia, viendo lo que le estaba sucediendo. Entonces, que en la iglesia a veces creemos que merecemos solo por ser hijos de un rey, es un orgullo que hace que veamos a Dios nada más como el que fabrica o el genio de la lámpara que hay que frotarle y que cumple nuestros deseos. Sí, es muy cierto eso que decía Rudy. Y se ven muchos círculos tristemente, ¿no? Y no, hay que vestirse como hijo del rey, ya sea el pastor o... y el pastor no puede andar en harapos, tiene que ser como hijo del rey. Em, y es triste y se dice, se escucha chistoso, pero sí, hay muchos que viven así, que quieren demandar a Dios también, y es por una teología incorrecta. Pensando que no tienen que llegar males, pensando que todo va a ir bien, pensando que todo va a ir de gloria en gloria. Y claro, se redefine, no se hace una buena interpretación, una buena exégesis, no sé, buenos principios hermenéuticos, sino que
se interpreta a la luz de lo que uno quiere que quiera decir, ¿no? Imponiendo al texto en lugar de extrayendo del texto. Entonces, de gloria en gloria quiere decir lo que yo quiero decir, quiere decir va de mejor en mejor, voy subiendo en la escalera laboral, voy mejorando de casa, voy mejorando de auto. Entonces, cuando la vida no resulta como esperamos en nuestra teología, nos derrumbamos. Em, y ha pasado con pastores también que pensando que necesitaban, que esperaban algo del Señor y que ellos merecían algo del Señor, terminan hasta quitándose la vida. Frecuentemente en los últimos años ha pasado así, y muchos decepcionándose del Señor, de la iglesia, salen de la iglesia para nunca más volver porque se decepcionaron, no recibieron lo que merecían y van por el mundo buscando en otra religión, en otros trabajos, en otro arte, lo que realmente merecen y probablemente lo encuentran temporalmente, pero es necesario realmente darnos cuenta de lo que merecemos, de lo que somos delante del Señor y lo que realmente el Señor sí ofrece a nosotros. Así es, así es. El orgulloso piensa, Dios tiene obligaciones hacia mí. La iglesia orgullosa piensa, Dios nos debe a nosotros. Tanto que le servimos, Dios nos debe a nosotros. Y si nosotros pedimos por aquello que merecemos, tenemos que tener cuidado porque lo que merecemos es el infierno eterno. Mm. No, lo que merecemos como pecadores es el infierno eterno. Eso es lo que merecemos. Cualquier cosa que no sea el infierno es la gracia de Dios. Y imagínense ustedes, Dios nos ha dado todo lo contrario a lo que merecemos en Cristo. Estamos, dice Colosenses, sentados con Cristo en lugares celestiales. Tenemos una herencia, dice el apóstol Pedro, que no se marchita, que nadie la puede robar, que nadie puede hacer que la perdamos, en los cielos reservada para nosotros los que somos hijos de Dios. Y todo eso no es porque lo merecemos, es por la pura gracia de Dios, porque de merecerlo nosotros merecemos el infierno. Entonces, una iglesia humilde se verá reflejada en una actitud agradecida por todo lo que Dios ha dado, empezando por la salvación, empezando por la salvación. Y cualquier otra cosa, ya sea la salud o el trabajo o una cuenta de banco o un auto, una casa, una prenda de vestir, cualquier otra cosa que no sea el infierno eterno, es la gracia de Dios. Y no es porque la merecemos, es porque Dios en su gracia nos ha dado generosamente aquello que nosotros tenemos, empezando por nuestra salvación. Todas las cosas, dice Santiago, ¿no es cierto? Descienden de lo alto del Padre de las Luces. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en primera de Timoteo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan esperanza en las cosas, en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. De Dios viene todo, pero es Él el quien da. En Deuteronomio dice que Dios hace al pobre y al rico, Dios da al pobre y al rico, Dios nos da la capacidad para trabajar, Dios nos da la capacidad para enriquecernos. Es Dios el que hace todo y nos da todo. Así que en humildad podemos venir delante de Dios y decirle, Dios, gracias por todo lo que me has dado que yo no merezco, empezando por mi salvación. Con esto terminamos nuestro segmento y pasamos a un nuevo segmento. En este nuevo segmento queremos hablar de cómo el orgullo afecta la relación de la iglesia con los líderes de la congregación y viceversa, la relación de los líderes de la congregación con la iglesia. Cómo, John Edgar, se afectan las relaciones entre congregación y líderes por el orgullo. Bueno, eso es algo que tenemos bastante entre nosotros. ¿Por qué razón? Bueno, cuando por una parte la iglesia como tal tiene una noción, una expectativa que no es realista de sus líderes. Por ejemplo, digamos que en la época bíblica, lo cual es
verídico, no siempre los pastores, los apóstoles eran tan agradables al ojo humano. Pablo incluso en una carta a los Corintios dice que su presencia no era tan llamativa. ¿Cómo seríamos nosotros de tener a Pablo como nuestro pastor y que no fuese tan atractivo al ojo humano? Entonces, por un lado, está la expectativa de la congregación, las demandas de la congregación, que piensan que el pastor es una especie de hombre Superman con Rambo, o sea, están esperando que sea más allá de lo que simplemente es. A veces, claro está, producto de la noción extrabíblica de la sociedad secularizada, donde ve a un servidor, llegan a un restaurante, pagan por el servicio, van al médico igual, llegan a la iglesia, bueno, necesito un servidor espiritual que esté ahí y que me cumpla todas mis demandas, mis caprichos, que el pastor sea mi amigo íntimo, personal, pero no solo mío, sino de todos y cada uno de los miembros de la congregación. Que el pastor nunca diga nada, que nunca se entristezca, que siempre esté alegre, etcétera, etcétera, etcétera. Conocemos las famosas ilustraciones, ¿no? De ese tipo de situación. Pero, por el otro lado, a veces es en gran parte responsabilidad de nosotros los pastores porque nos presentamos así. A mí me gusta hablar muchas veces de mis errores. Lo uso en las enseñanzas, en mis lecciones, anécdotas, porque las personas, él se equivoca, él sufre. Claro que sí, somos completamente vulnerables. Recordemos que después de la Reforma Protestante ya no creemos ni se sostiene el clericalismo. El pastor es un hermano igual a los demás, incluso eh, débil, más evidentemente que los demás, solo que por la gracia de Dios él ha sido llamado, ha sido puesto, dotado, capacitado y también será juzgado por el Señor por aquello que realiza. Entonces, imaginémonos un pastor que está en una congregación que tiene unas demandas completamente desbordadas y ese pastor que quiere uh, cumplirlas. O en ocasiones, un pastor que le está colocando unas demandas a los hermanos más allá de lo que la Biblia les demanda. Pienso en dos cosas específicas. Por ejemplo, nosotros como pastores tenemos un estilo de vida muy diferente al de la mayoría de la congregación. Por ejemplo, nosotros podemos estudiar y debemos estudiar un poquito más la palabra de Dios, no solo para nuestras devociones personales, sino también para enseñar a los demás. La mayoría de los miembros de nuestra congregación tienen que trabajar en otro tipo de situaciones. No tienen la misma disponibilidad para tener una vida como la de un pastor. Entonces, yo me he dado cuenta, y otra vez lo pongo aquí, que muchas de las enseñanzas, especialmente al inicio del ministerio, parecía que yo estaba enseñando era pastores. Y yo estaba actuando por orgullo porque no estaba siendo consciente de las limitaciones laborales, de tiempo, etcétera, de los hermanos. ¿Ya? Ese es un caso muy, muy común aquí. Pero otro de la congregación es que, claro, hoy tenemos acceso a todas las redes sociales, los pastores pues, populares que ya se han formado durante 40, 50 años con todos los recursos disponibles y tal. Y claro, están esperando que uno sea alguno de ellos y estamos lejísimos de serlo. Entonces, en esa interacción, yo creo que el Señor nos está advirtiendo. Ojo, pilas, atención, aguas, como dicen allá. Nosotros debemos estar alineados con la palabra del Señor. Sí, es muy interesante esa parte y también pensar que en el liderazgo cuán importante es y justamente para atacar algunos temas de orgullo es que vemos que bíblicamente se tiene una pluralidad de ancianos donde no se tiene un super cacique, eh, cuando hay es fuera del modelo bíblico, en donde esta pluralidad de ancianos se dicen las cosas, se hablan las cosas, no hay un mandamás, justo por lo del pecado que hay en cada uno y lo que mencionaba John Edgar, en la congregación hemos tenido personas que llegan y dicen, ¿saben por qué he decidido congregarme con ustedes?
¿Por qué? Porque cada vez que alguno está predicando, habla de su pecado. Y lo dice abiertamente que peca. No se ven superhombres ahí parados, imposibles de imitar o que como en esta vida podría yo hacer algo así. Entonces, eso es importante verlo, señalar, mostrar abiertamente. También la otra cosa es cuando se invita a alguien a la casa. Está bien que los invitados vean que la familia del pastor, que el pastor tienen desorden en su casa, que a veces los hijos andan locos, que no son superhijos, que también andan locos y que uno no haya que hacer. Entonces, esa mostrar, ese abrirse es importante. Y creo que todo hombre que aspira al cargo pastoral o que está en él, tiene que entenderlo y ser transparente como es, y mostrar que lucha con el pecado, como todos en la congregación. Así es. En Ezequiel 34 hay unas palabras durísimas de Dios contra los pastores de Israel. Así les dice Dios a los líderes de la nación, los pastores de Israel. Y Él les dice en el versículo 10, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida. Ahí estos líderes de Israel estaban trasquilando a las ovejas, aprovechándose de ellas, solamente usándolas para su beneficio personal, y eso es orgullo. Y cuando hay orgullo en una iglesia, la relación entre los líderes y la congregación nunca será buena, nunca será saludable, nunca será una relación de beneficio espiritual, ni para los pastores ni para la iglesia. Eh, Habrá una lucha encarnizada unos contra otros. Habrá una lucha que llevará tarde o temprano a la división de la iglesia. Habrá una lucha que llevará tarde o temprano a la rotura de relaciones dentro de la iglesia. Quizá amigos de años van a dejar de hablarse de repente porque hay orgullo. Todo el mundo está buscando lo suyo propio y no lo que es de los demás. Estos pastores de Israel, los líderes de Israel, Dios les dice que Amén. ellos se apacientan a sí mismos. En el versículo 2, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. En otras palabras, Dios les está diciendo a estos líderes, ustedes no están cuidando a mi pueblo, ustedes están aprovechando de mi pueblo. Y pues yo creo que todos conocemos al pastor o al líder de la iglesia que se para en las espaldas de quien sea para lograr sus objetivos, y eso es fatal para la iglesia local. Yo he cometido ese pecado de querer usar la iglesia local para hacerme famoso yo mismo. Y pastores, eso no funciona, nunca ha funcionado, ni funcionará, porque la gente no es boba, la gente sabe quiénes son sus líderes, la gente reconoce, identifica quién les ama genuinamente. Y cuando ellos miran que un pastor se está parando sobre las espaldas de todos, pues fracasará su intento, porque entonces ahí se convierte en una situación de ego, el ego del pastor contra el ego de los hermanos, de la congregación, de los miembros de la iglesia, algunos que no son ni hermanos, ¿verdad? Tanto pastores como miembros. Pero lo que obtienes tú es como esas imágenes de los canales que hablan sobre la naturaleza, dos carneros, de esos carneros de las montañas, ¿no? Chocando cuernos. Eso es lo que obtienes. Y eso nunca trae bendición, eso nunca trae gloria a Dios. Y generalmente ganan los pastores, pues porque los pastores dicen, no, pues yo soy el pastor, yo tengo autoridad, yo mando, yo sé aquí lo que tiene que ser, y entonces la gente se va, ¿no es cierto? Pero entonces eso produce gente lastimada y espiritualmente abusada, abuso espiritual.
Pero no solo eso, sobre el pastor viene la ira de Dios, así como sobre los pastores de Israel, que se apacentaban a sí mismos y no a las ovejas, así también con los pastores de nuestros días que están buscando aprovecharse de las iglesias locales para extender su propio reino, su propia fama, su economía o lo que sea que ellos estén hambrientos en su corazón, ¿verdad? Y Y sí, Josué. no, no, dale, pensé que habías terminado. Dale, No, en Primera de Pedro 5 me lo también robaste. habla sí, de a los jóvenes, especialmente hablando a los jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En otras palabras, Dios no bendecirá a los soberbios de ninguna manera, nunca, jamás. Dios nunca bendecirá a los soberbios. Al altivo, dice Proverbios, Dios lo mira de lejos. Ah, pues no me lo robaste. Casi me lo robaste. Ah, No, Pedro hace una buena advertencia, lo recordaba cuando las palabras de Daniel, es un buen recordatorio y Pedro se dirige a los ancianos en los primeros versículos, del 2 al 4, cuando, antes de hablar a los jóvenes, y les dice, pastores, pastoreen el rebaño de Dios entre vosotros. Y a menudo somos tan propensos a pensar que estamos sobre el rebaño y dice pastorear el rebaño de Dios entre vosotros. Somos una oveja más y está en medio nuestro. Es el rol como parte del cuerpo, como miembro del cuerpo de Cristo que se nos ha otorgado, dice, velando por él, velando por ellas, por las ovejas, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por avaricia de dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, por si no quedó claro antes que dice entre vosotros, dice no como teniendo señorío, sino demostrando ser ejemplo, porque somos su pastores de ese gran pastor, como dice el versículo 4 y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona. No lo hacemos por la corona, lo hacemos por el llamado que Dios nos ha hecho, sometiéndonos los unos a los otros, cumpliendo el rol como parte, como miembros de ese cuerpo del cual la única cabeza es Cristo. Los pastores no son otra cabeza y no son un monstruo de dos cabezas. No, la iglesia tiene una sola cabeza y nosotros se nos ha asignado eso porque estamos entre el rebaño como líderes, como pastores y eso hay que tenerlo en cuenta siempre. No es para hacer fama a nuestro nombre, no es para gloriarnos, enriquecernos, sino para ayudar al pastor de pastores a apacentar su grey, no nuestra grey, no son nuestros esfuerzos, no son los que convertimos o salvamos o amansamos, como le quieran decir, sino son las ovejas del reino, del pastor de pastores, las cuales tenemos el privilegio em, de guiar, de conducir, de enseñar, de nutrir, pero otra vez no es nuestra obra, no es nuestra palabra, es simplemente somos comunicadores, somos siervos de Él. Y es lo importante también lo que decía Rudy, que haya una genuina y verdadera pluralidad de ancianos, donde haya un sometimiento mutuo, donde haya una posibilidad de cubrir las faltas los unos de los otros en el buen sentido. No cubrir quiere decir ocultar, sino apoyarnos, motivarnos, exhortarnos al amor, a las buenas obras y que todos nos vean como uno, así como Él y el Padre son uno, ¿no? Y es un reto para nosotros, es un reto para también los miembros, las ovejas, mantener a raya a los pastores, a los ancianos, para que todos convivamos de una manera bíblica y como bien dijo Daniel en el versículo 6, dice, lo que todos queremos, ¿no? Y lo que hemos estado hablando, en lugar de orgullo, humillaos, humillaos bajo la poderosa mano de Dios en todas nuestras relaciones, con los líderes, entre la iglesia, humillaos. Que Él sea el que nos exalte. No busquemos la gloria para nosotros, sino que Él sea el exaltado. Y yo Así. quisiera tomar, perdón, Dani, quisiera tomar un punto de lo que mencionó Josué acerca de apacentar la grey de Dios, de cuidar las ovejas. Hay una oveja que a veces los pastores no cuidan o no tienen especial cuidado y es de la esposa, en el mm, sentido que la esposa no es
la confesora a donde va el pastor. La esposa es una oveja más. Y cuando los pastores están contándole a la esposa lo que está sucediendo en la iglesia, primero están quebrando la confianza de muchas personas de la iglesia que están hablando con él, no con la esposa. Y segundo, están dañando el corazón de esa otra oveja que es la esposa, porque le están diciendo cosas que pueden ser muy dolorosas o muy dañinas y pueden su corazón empezar a ver de forma distinta a algún hermano. Entonces es importante también recordar eso como pastor, que la esposa es otra oveja más a la cual también hay que cuidar su corazón. Excelente recordatorio, hermano. Ujú. El, el último comentario para cerrar este segmento que tenía es mi experiencia. Yo he visto miembros de la iglesia peleando de manera orgullosa con la idea de que están defendiendo la iglesia. Este pastor que le quiere hacer daño a la congregación, ¿verdad? Pero el orgullo nunca producirá bendición de Dios para la iglesia local. Las peleas por ver quién gana en la iglesia, por ver quién se sale con la suya, nunca producirán bendición de Dios para la iglesia local. Las luchas de poder que hay en la iglesia, las luchas de poder, nunca traerán la gracia de Dios y la bendición de Dios sobre la iglesia. Dios resiste a los soberbios. Mejor humillémonos y Dios nos exaltará a su debido tiempo, como lo hizo con Cristo. Cristo se humilló hasta lo más bajo y ¿qué dice Filipenses 2? Por lo tanto, Dios le exaltó hasta lo sumo. Entonces, humillémonos y vivamos para servirnos unos a otros pensando en los demás como superiores a nosotros mismos, y Dios bendecirá a nuestras iglesias. Con esto terminamos nuestro segmento y en este nuevo segmento queremos hablar acerca de cómo nuestro orgullo afecta nuestra relación como miembros de la iglesia local. Y en el libro de los Hechos hay muchos detalles de estas relaciones entre miembros de la iglesia. John Edgar, ¿cómo el orgullo afecta nuestra relación con otros miembros de la congregación? Bueno, ya dije algo respecto de los que son líderes. Eh, Se puede llegar a pensar que el líder es alguien especial, una casta sacerdotal, una especie de élite, los arios, sí, dentro de la iglesia. Ese es un lado, ¿no? Otro es que todos nosotros tenemos intereses, personalidades que son más afines los unos de los otros. No sé si se entiende el concepto de la rosca, ¿sí? Normalmente decimos que lo malo de las roscas es no estar en ellas. ¿Y esto por qué? Bueno, porque nosotros instintivamente, naturalmente, congeniamos, fortalecemos, construimos las relaciones con personas que nos alaban, que nos reconocen, o con las que podemos obtener cierta contraprestación. Ahora, cuando el pasaje dice que toda la comunidad era de un corazón, un alma, o sea, ¿cuál era el objetivo? No que ellos fueran iguales, por el contrario, ellos eran muy diferentes y los propios judíos tenían sus propias subdivisiones en cuanto a su contexto, su origen, ¿sí? Y lo vemos en los siguientes capítulos de Hechos. Y eso es lo bueno del libro de Hechos, leerlo completo, no solamente quedarnos como si fuese el paraíso en la tierra, ¿sí? De Hechos 2. Entonces, ¿en dónde está el punto? Bueno, el punto aquí es que, como ustedes decían con toda claridad, Cristo es el centro de todo lo que hacemos y Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. El más grande fue el que se humilló más que todos nosotros. Creo que ahí está el camino. ¿Tenemos una misma manera de pensar o debemos buscar tener esa misma manera de pensar? Citando a Pablo un poco antes del texto que citaba Daniel sobre Filipenses 2. ¿Qué era lo que pasaba en Filipos? Habían al menos unas hermanitas que no se ponían de acuerdo, ¿cierto? Y eso son cosas muy comunes. Recuerdo, por ejemplo, en algún lugar del universo donde vi que un pastor dijo, bueno,
vamos a tener este tipo de comida para la cena de fin de año y se acabó. Claro, como uno no sabe, yo dije, wow, qué pastor tan terrible, autoritario, dictatorial y tal. Pero el pastor luego me dijo, ya te explico qué es lo que ha pasado aquí. Bueno, hermanos, había pasado muchas generaciones casi donde la familia que determinaba la comida o esto era un problema enorme. Por supuesto, no estoy diciendo que esa solución era la más adecuada, pero ¿qué era lo que estaba pasando? Algo tan sencillo como definir una comida para compartir se volvió complejo. Creo que el problema del orgullo, aquí para redondear la idea, es que vuelve complejo lo que es simple, sencillo. Y en cambio, cuando nosotros no somos controlados por el orgullo, cosas complejísimas de personalidad, de trasfondo, se vuelve sencillo. Lo que tú mencionabas, John Edgar, de la iglesia en el primer siglo, habían gentes de todas partes, porque ahí en Hechos capítulo 2 nos dice que había convertidos de todo el mundo conocido, que se quedaron en Jerusalén porque querían ser parte de la iglesia local y solo había una iglesia en ese momento que era la iglesia de Jerusalén. Pero los que escucharon el sermón de Pedro eran de todas partes. En Hechos 2 dice partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, residentes, judíos prosélitos que venían de otras partes del Imperio Romano, cretenses y árabes. De todos estos tipos de personas se convirtieron y entraron ahí a la congregación gente que traía diferentes idiomas, diferentes Total. trasfondos, diferentes gustos, diferentes inclinaciones personales, hombres y mujeres de todas las edades, y ya eran parte de la iglesia, bautizados en, en las mismas aguas, compartían la misma fe, como dice Efesios 4, el mismo Dios, el mismo Señor, el mismo bautismo, Así es. una sola fe. Y el orgullo podía fácilmente dividirlos en grupitos como subiglesias dentro de la iglesia, los que se llevan bien todos juntos unos con otros sin comunión con el resto de la congregación. Y lo que vemos en, como nos mencionabas, John Edgar, en Hechos, es que eran de un mismo sentir, un mismo corazón, y eso solo lo produce la obra del Espíritu, generando en nosotros humildad. Porque cuando yo soy humilde, yo miro a mi hermano con sus gustos y particularidades y no lo desprecio porque él es diferente a mí. Correcto. La humildad produce en todos nosotros unidad, no uniformidad. La humildad produce unidad, aunque no somos uniformemente iguales, todos no tenemos los mismos gustos, a unos quizás les gusta el béisbol, a otros les gusta el fútbol, a otros les gusta el básquetbol, a unos toman mate, otros toman café, no sé, unos tienen particulares gustos con la comida que otros no comparten, incluso reglas hogareñas, reglas del hogar, particularidades familiares, maneras de comunicarse, pero todos en la iglesia de hechos eran de un mismo sentir, de un mismo sentir. Estaban en una misma dirección, amando a Cristo, escuchando la misma palabra, siendo llenos por el mismo Espíritu Santo. Y esto era producido por el Espíritu Santo, generando humildad entre todos, donde todos buscaban el bien de los demás, hasta el punto que vendían sus posesiones para que todos tuvieran sus necesidades cubiertas dentro de la iglesia. En otras palabras, no estaban pensando en ellos mismos, sino en los demás. Y vemos cómo Dios trajo bendición a esa iglesia. Vemos cómo Dios trajo incluso crecimiento a esa iglesia. Porque Jesucristo dijo, conocerán los demás que son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. Entonces, cuando el mundo mira que nosotros nos amamos tanto, entonces eso es como un imán, eso es atractivo para la gente, porque eso no existe en el mundo. En el mundo se juntan los motociclistas y pues solo con los motociclistas. Se juntan los que les gusta el fútbol, pero solo con los que les gusta el fútbol. Y esos grupos existen en todo el mundo. Sí.
pero en la iglesia, gente tan diferente, jueces de la Corte Suprema de Justicia del país o del estado o departamento están en el mismo, en la misma fila, sentados en la iglesia con el hermano que barre la calle durante la semana como trabajo. Y se aman y comparten la misma comida y comparten la misma palabra y escuchan el mismo sermón y se dan la mano y se abrazan y se sirven el uno al otro. Incluso el hermano que barre puede estar discipulando al juez. Así que esto es lo que produce la humildad. Yo creo que es importante, con lo que mencionabas, tomándolo de ahí, Daniel, que entender que no solo debe haber una pluralidad de ancianos en la iglesia, sino que una pluralidad de miembros. Y a veces cuando se dice, esta es la iglesia de los pobres, hay un problema ahí. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia debe estar formada por personas de diferentes clases sociales, diferentes trabajos, diferentes etnias, diferentes idiomas, y mostrar cómo los que allá afuera no se llevan bien, aquí adentro, aunque hay pecado, aunque hay dificultades, aprendemos a llevarnos de una mejor manera, reflejando lo que será la eternidad. Entonces, sí es importante recordar esa parte que decías. Y la otra cosa es que sí, a veces también puede haber un tema ahí. Puede ser que mis hijos tengan un mejor comportamiento que los hijos de otra familia de la iglesia. Y yo empiezo a sentirme orgulloso por sobre esa otra familia. Y realmente es pura misericordia del Señor. Además, hay otra cosa, que mis hijos no anden brincando en la iglesia y tirando la silla de un lado a otro no significa que su corazón esté enfocado en el Señor. La actitud o los actos exteriores no reflejan la actitud del corazón. Entonces, incluso en eso hay que llegar a pensar también. Y otro punto, que una vez había una persona pasando por dificultades en la congregación y en un grupo que tenemos en Telegram, pues empezó a comentar qué sucedía y alguien más dijo, se acercó a uno de los pastores y dijo, ¿qué está haciendo la iglesia por esta persona? Pero lo dijo en un sentido de qué están haciendo los pastores por esta persona. Entonces, el tema es, la iglesia somos todos y no tiene que ser solamente los pastores los que invitan a los demás a sus casas, no tienen que ser los pastores únicamente los que están preocupados por cómo ayudar a los demás. Sí. Somos familia y tenemos que hacerlos todos. Y a veces hasta chistoso cuando han llegado donde pastores de la iglesia, alguna familia dice, ¿está bien que yo invite a otra familia a mi casa? Pues claro, es que no tienen ni que pedir permiso, es ser relación, es ser familia. Entonces, ese es otro punto, o sea, como miembros de la congregación somos familia y debemos estar juntos y compartir. Y es cierto, seremos más afines con unos que con otros por distintos motivos, pero mientras no seamos exclusivos, pues no habrá mayor dificultad en ese punto. Y es cierto eso de los grupitos, es cierto, es natural en un sentido, ¿no? Uno Claro. se junta el grupito de los que tienen barba, el de los que no. Y es Y normal, aceptamos a los que no tienen barba a veces. Gracias. De claro, claro. misericordia. Los Todo es consideramos recibido por la hermanos. gracia. No, y digamos, hay afinidad por, qué sé yo, por alguna afición al deporte, un equipo, la zona donde viven, porque se van juntos, porque estudian en la misma escuela. Hay afinidad y es lindo eso también, es natural, ¿no? Lo que, lo que sería razón de orgullo, es decir, no, en este círculo no puede entrar esta persona o pensar que ese grupito es más importante que la iglesia misma. Y simplemente, aunque hayan cosas en común con ciertas personas, debemos ser intencionales en buscar incluir a todos, en ver quién está solo, quién no está incluido y no ver esas tendencias naturales de atracción como algo que tiene que ser así, el grupo de los otros. Es lo que a veces las personas que son más retraídas y van a una iglesia, no, es que hay grupitos. En todos lados hay grupitos.
en todos lados, los vecinos que se llevan mejor porque les gustan los autos y estaban cambiando la llanta. Sí, a mí me gustan los autos y luego comienzan a tener mejor relación. Va a pasar también en la iglesia, es normal, no es pecaminoso en sí mismo. Lo pecaminoso es pensar que, o más bien separar a los demás y no considerar a los demás y ver unos superiores o inferiores porque no tienen la misma afición, los mismos gustos, el mismo dinero o trabajo, sino buscar eh, también, como decía Rudy, no solo los líderes, no solo los ancianos, sino que todos hagamos como miembros la obra del ministerio, el estimularnos al amor, a las buenas obras, el invitarnos, el estar pendiente, el llorar con los que lloran, el gozarnos con los que se gozan, es hacer la obra del ministerio y es responsabilidad de cada uno de los miembros. Cada uno de los miembros tiene la posibilidad de hacer la obra del ministerio, de servirse los unos a los otros, de establecer al hermano, de animar al hermano, de exhortar al hermano, de llamar la atención al hermano. No es necesario hacer un concilio para decirle, hermano, creo que lo que trataste un poco mal al hermano y creo que no estuvo bien. No, parece un poco utópico, pero debemos hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Y ese debe ser un comportamiento más natural en la iglesia, en el que estemos cuidando realmente todos los unos de los otros. No importa si la iglesia es de 20, es que cuando la iglesia es de 20, los pastores sí pueden cuidar bien al rebaño, pero ya cuando son de 200 ya se les caen. Entonces concluimos que la iglesia tiene que ser de 20 Sí. personas. No, no es de tamaño, sea lo que sea, la responsabilidad no solo es de los pastores, sino los unos a los otros, de cuidarnos, de velar por todos los... Estamos juntos en esto, ¿no? Y como Sí. bien comenzaba Daniel diciéndole, nos habla hechos de cómo la iglesia primitiva estaban juntos. No quiere decir que tenemos que irlo a vender todo y vivir mancomunadamente en un terreno esperando a que el Señor venga, sino que eso, estar juntos. No importa de dónde vengamos, de dónde somos, cuando estamos juntos, somos uno. Aunque uno tenga barba, otro no tenga barba, para cerrar todo el círculo, digo. Ah, Eh, no En la, importando qué, somos uno delante del Señor y nos comportamos así. en la iglesia hispana en Estados Unidos, yo llegué a ver iglesias que solamente eran de un país. Incluso una iglesia se llamaba la Iglesia Bautista Mexicana. Y eso era solo mexicanos, solamente mexicanos, wow. nada más. Si tú eras de otro país, intentabas llegar, si te iba bien, te iban a recibir, pero incluso con el nombre de la iglesia ya echaban fuera a todos los que no eran mexicanos. Y muchas iglesias eh, tienen este concepto de cubanos o peruanos. Incluso había una iglesia por ahí que nosotros le decíamos la iglesia de los peruanos porque todos eran peruanos, o sea, no había gente de otros lados ahí. Y también iglesias de cubanos, donde solo cubanos y la idiosincrasia de los cubanos es muy específica y ellos cerraban las puertas a todo lo demás, literalmente, a la comida de los demás, a las costumbres de los demás. Y eso se miraba en muchas iglesias. Y seguro debe haber una iglesia mala por ahí de puros hondureños, Ah, eh, pero en América Latina, ¿cómo se aplica eso? Pues, por ejemplo, en un país como Colombia, pues obviamente todos van a ser colombianos o la gran mayoría. mayoría de personas va a ser colombiana. Pero ahí mismo se puede observar también diversidad en la unidad, porque hay Sí. gente de estratos sociales diferentes, de estatus sociales diferentes, hay gente de profesiones diferentes, hay gente que quizás podemos decir que no tuviera relación entre sí a no ser por Cristo. Así Y yo es. creo que eso es lo Sí. que define una iglesia humilde y unida, donde hay personas ahí que si no fuera por Cristo no tuvieran nada en común. Y yo creo que eso es lo que nosotros debemos perseguir. Yo conozco iglesias en América Latina que la visión del pastor es alcanzar a los ricos y que sea una iglesia de ricos, Wow. literalmente, y así lo dicen, así lo dicen. Las iglesias, hay muchas iglesias de pobres, pero yo quiero hacer una iglesia de ricos. Entonces, eso es sectarismo y eso es orgullo y Dios no trae bendición a, a esa congregación. Con esto terminamos nuestro segmento y ahora pasamos a un nuevo segmento. En este nuevo segmento
queremos hablar de cómo el orgullo afecta nuestra relación como iglesia con otras congregaciones. Nuestra relación como iglesia con otras congregaciones. Nosotros vemos la interacción en el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, de las iglesias de diferentes regiones, donde Pablo enviaba, por ejemplo, a uno de sus colaboradores a otra iglesia para que lo recibieran, o en alguna iglesia no recibían a ninguno, como nos describe ahí a Demetrio, ¿verdad? Que quería tener el primer lugar, Diótrefes, perdón, que quería tener el primer lugar y no recibía a ninguno. O sea, era una iglesia cerrada a cualquier otra congregación y que no tenía conexión con ninguna otra congregación. Me estoy refiriendo ahí a Tercera de Juan, versículo 9, Diótrefes, el cual quiere tener el primer lugar, entre ellos no nos recibe, dice Juan. ¿Cómo el orgullo, John Edgar, afecta la relación de una congregación con otras congregaciones? Bueno, yo creo que el orgullo ya lo vemos en la lucha que hay ya en Hechos de los Apóstoles. Por eso es tan interesante leer la Biblia, porque nos presenta a personas reales con problemas reales que aplican soluciones reales. Vemos que la iglesia en Jerusalén, en un inicio, aunque dentro de sí misma era variada en su trasfondo en cuanto a las personas, luego los cristianos, empezando por los apóstoles, fueron formados por el mismo Señor. Cuando llegan, por ejemplo, los samaritanos, Hechos eh, 6 nos presenta, antes de Hechos 8, que habla de los samaritanos, la situación con los que venían del helenismo, los judíos griegos. O sea, también había entre ellos el judío judío y el judío de afuera, tenía su fricción. Luego Hechos 8, el samaritano, el que consideraban que no tenía así como mucha pureza racial. Pero luego vemos Hechos 10, los gentiles. Luego en Hechos 14, saliendo a fundar, Hechos 13 y 14, a fundar iglesias dentro de los gentiles. Lo precioso es cómo la iglesia responde, Hechos 15, y es que reconocieron el problema. Creo que eso debe ayudar, que la iglesia es el grupo de los que son redimidos del pecado por la sangre de Cristo. Hay pecado en Estados Unidos, así como has hablado de los hispanos, yo también he ido a algunas organizaciones donde es completamente, digamos, visto un cristiano que no sea de ese vínculo racial o de ese determinado país, para no decirlo, porque seguramente me van a escuchar y van a pensar que yo estoy actuando de manera orgullosa y lo que quiero es atraerlos y que crear puentes. Entonces no podemos, pero por favor nos necesitamos. Fíjense, fui a esa congregación para conectar aquí con Hechos 15 y había una cantidad de solteras y aquí tenemos una cantidad de solteros. Bueno, el Señor estaba ahí creando opciones. El tema es el siguiente, es que son de denominaciones diferentes. Son bíblicos, son cristianos, pero por favor, ¿qué pasa? ¿Mm? Hechos 15 me recuerda, ellos eran humanos como nosotros, pero eran rescatados por la sangre de Cristo. Los líderes se reúnen y cuentan cómo Dios trató con ellos mismos. Pedro empieza a hablar. ¿Se acuerdan, hermanos, que yo era un prejuicioso también? Yo creo que también muchas veces nosotros en el liderazgo somos de ejemplo para mal en cuanto al denominacionalismo. Yo sé que siempre la gente va a malinterpretar esto. No estoy diciendo que no hayan denominaciones, confesiones de fe, identidad, no estoy diciendo eso, sino que debemos recordar siempre que eso es natural, es necesario, no obstante, la iglesia es una sola. Y me gusta que aparece un nuevo líder ahí que antes no se ha visto mucho. Jacobo, hermanos, la palabra del Señor dice esto. O sea, la fe se está abriendo y la fe se seguirá abriendo para muchas más personas. En otras palabras, la iglesia de Cristo es mucho más que la iglesia local. Y tercero, hoy vemos en Hechos 15 que escogieron precisamente a los hermanos, Bernabé y Saulo. Inicialmente estaban ahí, luego no se pudo, sino viene con Silas,
personas que venían de ese trasfondo para ellos mismos crear intencionalmente los vínculos entre la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía y las demás iglesias que provenían del mundo no judío. Entonces yo creo que nosotros debemos procurar iniciativas como estas, por ejemplo. Nosotros somos bastante diferentes en diferentes países, con diferente trasfondo denominacional, pero aquí estamos hablando de un problema común, de una realidad común, pero de una solución común. El mismo espíritu que fue derramado para unos ha sido derramado para otros, dice San Pablo en Corinto, 1 Corintios 11. Creo que esas tres cosas, la predicación del evangelio para todos, las relaciones y necesidades, reconociendo las diferencias para todos, y la obra del Espíritu Santo, santificándonos a todos, nos ayuda a crecer en esa interacción mutua. Yo creo que este es un mensaje que se necesita escuchar mucho en América Latina, porque podemos caer en sectarismo. Mi iglesia es la única, mi denominación es la única. Yo he escuchado a hermanos bautistas, y yo hablo de los bautistas porque yo soy bautista. Eh, Cada quien critica a los de su casa, ¿no? Claro, terrible los bautistas. Yo he escuchado hermanos bautistas que dicen, aquí en esta iglesia no usaremos ningún tipo de material que no sea meramente y específicamente bautista. No puede venir material de una iglesia independiente, de iglesias presbiterianas, de ministerios o editoriales que tengan otro tipo de cosmovisión. Y yo no estoy hablando de traer material acerca del bautismo infantil dentro de la iglesia bautista, porque eso no es parte de los bautistas, de la declaración de fe y de las convicciones bautistas. No estoy hablando de eso, pero estoy hablando de un estudio verso por verso de la carta a los romanos. Nosotros, por supuesto que como bautistas nos podemos beneficiar de lo que han escrito otros hermanos independientes, presbiterianos, de cualquier otra denominación fiel a la palabra de Dios. Nos podemos beneficiar de esos estudios que ellos han hecho. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero yo he escuchado hermanos estar absolutamente cerrados a la idea y hablar incluso de deshonra. Se ha deshonrado a la iglesia, a nuestra iglesia, por traer ese material de fuera. Y eso no solo está presente en la juventud reformada con R minúscula, ¿no? No solo está presente en la juventud reformada, porque la juventud reformada de hoy somos muy sectaristas, y me incluyo porque yo he pecado también de sectarista, al creer que solo mi iglesia es la única iglesia sana en el universo, y que todos los demás pobres, porque pues no tienen predicación fiel de la palabra, solo nuestra iglesia local. Los jóvenes tenemos la tendencia a eso. Por nuestro orgullo, como decía J.C. Ryle, es muy difícil encontrar un joven humilde. Y puedo decir también que los hermanos de antaño, los creyentes de años que se convirtieron en los años 60, 70, también pueden ser culpables de ese sectarismo y de cerrarse en que solo su denominación y que solo la manera en que ellos trabajan funciona y que otras maneras no funcionan. Y si mi iglesia no tiene un campamento para los jóvenes, pero la iglesia ahí de otra denominación que es fiel a Cristo, sí tiene un campamento, mis jóvenes no pueden ir a ese campamento. Mejor que se queden en sus casas, aburriéndose todas las vacaciones. Y ese sectarismo yo creo que es más que un asunto generacional, es un asunto del corazón humano. Y nosotros debemos cuidarnos de ello, peleando en contra del orgullo y creciendo en humildad, como dice Pablo en Filipenses, que cada uno de nosotros vea a los demás como superiores a él mismo. Entonces yo miro a mi hermano Rudy, presbiteriano, y yo digo, él es superior a mí. Yo puedo aprender de él. Él puede servirme a mí para que yo crezca más en conocimiento de Dios, de su palabra y a la imagen de Cristo. Sí, es muy cierto eso que dices, Daniel, ese celo religioso, celo por la verdad y que a veces nos puede nublar. Lo de suena, claro, escuchándote suena ridículo, ¿no? Pero es cierto. No pueden escuchar, no pueden leer ese material, no podemos usarlo, casi como una rivalidad, casi se siente casi como que un empleado de Coca-Cola estuviera tomando una Pepsi, ¿no?
Ese sería pecado capital, ¿no? O el empleado de Microsoft, todos tienen Surface y de repente alguien tiene una Mac ahí. Asumo que sería pecado capital, pero en Cristo no puede ser así. No debería ser así. Incluso iglesias que tal vez por ahí no tienen una sana doctrina y que difícilmente nos involucraríamos con ellos, pero también asumimos que ahí no hay ningún creyente, que no hay pueblo del Señor. No estoy diciendo necesariamente asociarnos, porque puede ser que enseñen doctrinas que Ujú. sean, no sé, que sean medulares para nosotros y que no necesariamente queremos hacer una alianza, pero digo, la actitud del corazón, asumiendo que no hay pueblo del Señor ahí, que no hay cristianos, que todos se van a ir al infierno, porque a veces somos muy duros incluso a decir eso y a jactarnos en lo que hemos entendido, es que nosotros sí hacemos las cosas bien, es que nosotros sí enseñamos la verdad, es que nosotros sí lo entendemos. Yo no sé, y lo digo porque lo he escuchado y a veces tal vez no lo he dicho, pero lo he pensado, pero he escuchado a creyentes decir, es que yo no sé ellos cómo no entienden. Y yo solo pienso, sinceramente yo era uno de esos también que no entendía. Y si Ujú. ahora entiendo un poquito mejor, es por la gracia del Por la Señor. gracia. Y eso te ayuda a realmente tener la perspectiva correcta y darte cuenta, wow, Señor, ten misericordia de estos hermanos que creen esto que me parece excesivo, esto que me parece que no es bíblico. Padre, ten misericordia de ellos. Seguramente tienes pueblo tuyo ahí, seguramente aunque no siempre se predica fielmente la palabra, pero de alguna manera la palabra se predica y tú obras a través de tu palabra siendo predicada y el Espíritu Santo sigue transformando corazones y que en lugar de sentir ese celo santo, eso que anda buscando, quién no dice las palabras correctas, quién no habla de la confesión correcta o lo que sea, y buscando, haciendo cacería de brujas, más bien oremos por aquellos que nos parece que no están en la verdad, de acuerdo a lo que hemos entendido y que con misericordia y gracia em, oremos por ellos, intercedamos por ellos, que busquemos, en lugar de desunir, unir. Hay muchas fuerzas cada vez más tratando de desunir la iglesia, no solo internamente en cada iglesia, sino la iglesia con I mayúscula, y que no pongamos más leña al fuego, sino al contrario, buscando unir, buscando buscar puntos en común y jalar juntos bajo un objetivo común, ¿no? Que el mundo sea realmente testigo de cómo nos amamos, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que unos prefieran adorar de una manera y otros prefieran adorar de otra manera, que sepamos que lo que verdaderamente nos une es la cruz, su Hijo Jesucristo, a quien amamos, servimos y por quien somos algo. Fuera de Él no somos nada. Así. Sí, y es muy cierto lo que hablamos, solamente saber mencionar, ¿verdad? Que también tenemos la responsabilidad de señalar el pecado y no en pos de la unidad, siempre como que tapar las cosas. Y si hay una congregación que está abiertamente enseñando algo que no es bíblico, tenemos la responsabilidad de señalarlo, pero Ujú, no tratar de caer en ese ecumenismo en el sentido de que no, para estar todos juntos, entonces claro. cerremos la boca y no digamos aquello. Entonces, sí tener eso siempre presente. Y otro punto es, miren, yo he sido muy bendecido con dos, bueno, con un evento y con un podcast. Y el evento es el que hacen cada 2 años en Louisville, Kentucky, en Together for the Gospel. Yo fui el 2016 y fue increíble ver cómo pastores como John MacArthur, John Piper, Mark Dever, Albert Moller estaban junto con Lyndon Duncan, con Kevin DeYoung, juntos ahí predicando. O sea, bautistas con presbiterianos estaban juntos. Hay un podcast en inglés que es White Horsing, donde está Michael Horton, y es increíble ver reformados con bautistas y luteranos hablando y es buenísimo lo que tocan. Entonces hay puntos en donde podemos conversar, estar juntos, Ujú. aprender unos de otros. Así que es bueno recordar esto. Recuerdo que en, en una conversación con un amigo, él me dijo, no, 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 ni me menciones libros de MacArthur porque todo eso no sirve, todo eso no sirve, eso es... Wow. y yo le dije, hermano,
¿cuántos libros de él has leído? Ninguno, pero no quiero leer ninguno. Entonces le dije, hermano, por lo menos date la oportunidad de aprender, por lo menos date la oportunidad de saber qué hay ahí adentro. Creo que ese carácter de voy a hacer a un lado a aquel que más bien puedo abrazar como mi hermano en Cristo es orgullo del más alto, orgullo religioso y creernos superior a los demás. Creo que esa es la actitud de los fariseos, que los fariseos tuvieron en el tiempo de Jesús. Ellos se creían superiores a cualquier otra persona. Ellos eran los celosos por la ley, que de ahí viene el nombre fariseo, ¿verdad? Celosos por la ley, celosos por la moralidad, celosos por la pureza. Y no hay más celoso que ellos, ¿verdad? No hay gente más piadosa que ellos y más comprometidas con Dios que ellos. Hermanos, nos vamos a sorprender cuando lleguemos a la presencia de Cristo, encontrar tantos hermanos y hermanas en Cristo con quienes pasaremos la eternidad que aquí despreciamos. Sí. Y yo creo que va a ser como una reprimenda grandísima que nos vamos a llevar en la presencia de Cristo, al ver las multitudes de toda lengua, raza y nación que cantaban diferente a nosotros, usaban instrumentos diferentes que nosotros, usaban cantos diferentes que nosotros, tenían algunos puntos de teología no negociables diferentes de nosotros, llevaban sus vidas de piedad quizá un poco diferente a nosotros. Nos vamos a sorprender en la presencia de Cristo y que Dios nos una y que la obra del Espíritu Santo produzca en nosotros humildad de manera que nos tengamos amor unos por otros dentro de la iglesia y unas por otras entre congregaciones. Que en nuestra iglesia local los domingos se ore por otras iglesias de la ciudad, se ore por otros pastores de la ciudad, se ore por otros pastores del país, otros pastores fieles, quizá no idénticos a nosotros, uniformes en doctrina con nosotros, pero fieles a Cristo y que con quienes pasaremos la eternidad. Con esto terminamos nuestro segmento y en este nuevo segmento queremos hablar acerca de cómo el orgullo afecta nuestra relación como iglesia con los no creyentes. Cómo el orgullo afecta nuestra relación como iglesia con los que no conocen de Cristo. John Edgar, ¿cómo responderías a esa pregunta? Wow. Creo que es un gran desafío debido a que siempre tenemos, digamos, nos acostumbramos a una especie de burbuja, submundo, tribu urbana cristiana. Tenemos nuestros hábitos, estilos de vida, etcétera, etcétera. Y se nos olvida que, en primer lugar, nosotros fuimos rescatados del mundo. En segundo lugar, estamos en el mundo. El Señor no prometió sacarnos de aquí, sino mantenernos aquí. Y tercero, estamos llamados a servir a ese mundo. Lamentablemente, por causa de la naturaleza del Evangelio y de Cristo y todo esto, hay un conflicto allí. Me gusta que la Biblia lo presenta de manera balanceada. Somos sal, pero también luz. El sentido de sal es preservación, que podemos usar como una influencia negativa. Nosotros nos oponemos a los aspectos incompatibles de nuestra fe y los asuntos del mundo que no coinciden con ellos. Un ejemplo, está el tema tan de moda hoy, por ejemplo, la agenda de género. Pero no solamente somos llamados a ser sal, sino también luz. Nosotros no sabemos porque muchas personas están acudiendo en masa a este tipo de organizaciones. Cuento una anécdota interesante. Un hermano nuestro fue abandonado por su respectiva iglesia debido a que su interés era político. Yo sé que es complejo siempre el tema de la política. Él es un buen cristiano, buen testimonio, es un hombre con teología, es un seminarista teológico, pero en el seminario teológico él encontró más vocación política que pastoral. La historia larga corta fue que le ofrecieron un trabajo precisamente con esa comunidad. Todo el mundo, ¿cómo? Mire, el anticristo, bueno, de todo, ustedes saben, ¿no?
Bueno, no estoy diciendo que necesariamente alguien tenga que ser así, pero él me contó durante un año trabajando allí que las personas no cristianas rechazaban a ese tipo de personas. Mientras él trabajó, nunca lo obligaron a negar su fe. Sabían que él era cristiano, él hablaba y a las chicas que son, pues, que rechazan su género y tal, él las trataba como mujeres y a los hombres como hombres. Y él, al final, cuando terminaron el ciclo de trabajo y entregaron sus resultados, fue la única persona con la que se hablaba con todos, porque ellos dentro de su propio subgrupo se pelean entre sí. Era un cristiano. Pero por otra parte, él me dice que en esa ciudad donde él trabajaba, realmente no es tanto el colectivo LGTBI, YZ y todo esto, sino realmente muchos casos de abuso increíble, sitios a donde la iglesia no ha llegado. Entonces me dijo, hermano, necesitamos fundar iglesias en determinados sitios de esa ciudad. Ahora, este es un ejemplo donde este hermano se ha opuesto a prácticas o impías, porque él ha tenido presión, ustedes saben que esa gente es hostil a la fe abiertamente, pero por otro lado, él abrió espacios para los cristianos, para que la iglesia haga su trabajo como representante de la iglesia. Ahora, cuando Cristo dice esto, Mateo 5, 13 al 16, él lo dice ustedes, no uno, dos, tres, todos. Cuando nosotros nos encontramos para cenar o para tomar un café, intencionalmente vamos a determinados cafés y no hay café cristiano en particular. Yo sé que el cristiano nuevo le gustaría que hubiese un café cristiano, pero vamos allá, ellos nos ven, ellos nos observan, estamos hablando, hablando, hablando. A veces la cultura por estos lados del mundo no es dar propina, nosotros lo hacemos intencionalmente, interactuamos con el mesero, lo tratamos bien, le tenemos paciencia, no exigimos y se crea un vínculo. Muchas veces nos dicen, hola pastor, ¿cómo está? Y nadie me había dicho pastor. Ah, ¿cómo sabe que es pastor? Ajá. Ahora, yo no me estoy ocultando de la gente 007 ni nada, sino que ellos se dan cuenta, estas personas están hablando de otra cosa. Lo mismo lo hacemos con los conductores de taxi, Uber o lo que sea. Intencionalmente buscamos a las personas. Yo lo digo porque mis hermanos pastores normalmente les pasa lo del conferencista que yo estaba transportando de un sitio para otro, que nos iba a dar una clase de la teología bíblica del evangelismo. Y en todo el tiempo en el que compartimos con muchas personas, nunca lo escuché hablar del evangelio, ni evangelizando con nadie. Y yo me pregunté, Dios mío, yo voy a predicar el evangelio ahora y les voy a decir a los hermanos, evangelicemos. Pero el hombre que está cuidando los vehículos ahí fuera de la iglesia o el vigilante o lo que sea, ni se enteró qué estábamos haciendo. ¿Ustedes qué son? ¿Por qué se reúnen? Y esto, y esto, y esto, y esto, por ejemplo. Ahora, dicho todo esto, creo que nosotros necesitamos ser conscientes. Dios nos sacó a nosotros del mundo. Vivimos en el mundo nos incomoda, se opone, etcétera, pero estamos llamados a servirles a ellos. Y como alguien decía hace un rato, ellos se dan cuenta cuando realmente hay genuino amor, cuando simplemente desde nuestro orgullo los evangelizamos, lamentablemente, o los queremos evangelizar. Así Sí, es. esto me hace pensar, perdón, Donny, me hace pensar en, no sé cuántos conocen a Rosaria Waterfield. Ella es una mujer que está casada con un pastor, tiene su familia, pero en su momento estuvo viviendo en una vida de lesbianismo. Y ella comenta que la forma como le alcanzó el Señor fue que un pastor y su esposa la invitaban a comer, la invitaban a comer a su casa y platicaban y hablaban de N cantidad de cosas. Y en algún momento empezó a darse la ocasión de hablar acerca del evangelio y se dio la ocasión de llegar a la iglesia. Ella dijo, quiero acompañarlos. Y el Señor así la alcanzó. Tengo un conocido que es pastor en Alabama y a través de otro amigo me he dado cuenta que él a la par de su casa tiene una pareja de hombres que son homosexuales y los han invitado, les invitaron como vecinos, le dijeron, somos vecinos, los invitamos a comer
los invitaron a comer y supe que han tenido conversaciones en donde han terminado en la mesa con la Biblia abierta, llorando, Gracias al Señor. llorando y diciéndoles, ¿es el pecado, el amor al pecado o el amor a Dios? Pero todo se dio porque no hubo un ostracismo, sino que hubo apertura y para decir, no somos del mundo, somos parte del mundo, así que vengan, los invitamos a comer. Y entonces lo que hacemos muchas veces nosotros es lo contrario, es más bien encerrarnos en nuestra comunidad y, y no tener relaciones con los demás para no contaminarnos, para no amar al mundo. Y más bien estamos odiando al que necesita a Cristo con esa actitud. Sí, ese testimonio que menciona Rudy Rosario Butterfield, ella dice que fue cientos de veces a comer. Y algo importante, el pastor y su esposa nunca la vieron a ella como el proyecto a completar. O sea, tenemos que convertir a esta mujer de alguna manera, ¿verdad? Es ese sentir que a veces tienen los no creyentes alrededor de los cristianos, como que este me está tratando de comprar o este me está tratando de capturar o algo así. Así es. Como que soy su proyecto. Y cuando nosotros vemos a una persona como nuestro proyecto de conversión, por decirlo de una manera, eso proviene de orgullo, porque no nos acordamos que nosotros estábamos en esos zapatos hace no mucho tiempo. Nosotros éramos inconversos, nosotros íbamos camino al infierno, nosotros estábamos bajo la ira, bajo la condenación por nuestro pecado. Y estamos viendo a alguien cuando lo miramos como nuestro proyecto, como inferior a nosotros. Sí, así es. Como tú eres menos que yo y yo te tengo que traer aquí arriba para que tú tengas las mismas características que yo. Y eso no es ni amor, ni tampoco demuestra humildad en nuestro trato con los demás. El orgullo afecta el testimonio de la iglesia en el mundo. No nos permite acercarnos a la gente genuinamente. No nos permite servir a la gente genuinamente, porque estamos creyéndonos superiores a ellos. Yo que sí conozco, yo que sí decidí por Cristo, yo que sí entendí las cosas de Dios, te quiero enseñar a ti, que estás ciego, que no entiendes, que quizás eres torpe, no sabes cómo tomar buenas decisiones. Yo sí te quiero traer a este mundo de los sabios y los iluminados, pero realmente el evangelismo así no funciona, especialmente hoy que la gente básicamente te está obligando a ganarte el derecho a ser escuchado, porque no hay confianza entre las personas que se desconocen, especialmente si somos creyentes. Claro. No se nos tiene confianza, no se nos tiene quizá un respeto por ser creyentes, más bien se nos trata de anticuados quizás. Pero cuando nosotros llegamos a la gente con humildad, con amor, no creyéndonos superiores a ellos, ganamos la oportunidad de predicar el evangelio y lo podemos hacer con toda libertad. El orgullo daña el testimonio de la iglesia ante los no creyentes.